Vamos a hacer un raconto de algunas de las veces que Milei dijo una cosa y luego exactamente lo contrario, sin inmutarse, que realmente es impactante. Y luego vamos a hacer el desarrollo de la explicación, como decíamos, respecto a la mitomanía. Vamos a empezar con algo que no es tan conocido, su cambio de opinión sobre el kirchnerismo. Milei hablando bien de Cristina y Alberto en el Canal 26, año 2019. Vamos a escucharlo. Esto te va a sorprender. Es decir, Pero en términos históricos, lo es. Cristina Fernández de Kirchner es la mujer más importante de la historia argentina en la política. Escúchame, fue 2 veces presidente. Y ahora es vicepresidente. Y ahora es vicepresidente. Y armó el gobierno que ganó. Primero, yo tengo una excelente opinión acerca del presidente. O sea, me parece un tipo muy inteligente. Me parece un tipo extremadamente pragmático, lo cual digno de todo peronista, o sea, es tremendamente pragmático y es un gran armador. Y todas esas cosas las demostró. Pero todas las cosas que está diciendo Kicillof, ¿Son en verdad? gran parte tiene razón. Es Milei, ¿no? No es otra persona. Vamos a ver más evidencias de Milei a favor del kirchnerismo. Escuchen esto porque está discutiendo con una persona que le hizo una pregunta en la radio. Vamos a escuchar a Milei muy enojado, nuevamente defendiendo al kirchnerismo. Escuchémoslo. Podés decir lo que quieras del kirchnerismo, pero la deuda reestructurada la pagó. Vos dijiste que el déficit financiero empeoró porque ahora estamos pagando los intereses. Te aviso que el kirchnerismo también pagaba los intereses. Lo que pasa es que había una parte de la deuda que estaba en default y no la tenía reconocida. Pero sobre la deuda performing, no solo pagó los intereses, sino que además pagó el capital. Es decir, sos un idiota, no conocés los datos. Es decir, podés decir lo que quieras del kirchnerismo, pero la deuda reestructurada la pagó. Y pagó los intereses. Le quedaron los holdouts, que, digamos, no representaban ni el 10% de la deuda, era el 7%. ¿Te das cuenta que sos un estúpido? Que ni siquiera sabés la historia reciente argentina y opinás de economía. ¡Ignorante! Bueno, ahora vamos a escuchar lo que dice en la apertura de las sesiones del Congreso el 1 de marzo de 2024, Milei contra Cristina Kirchner en la apertura de sesiones. Escuchémoslo. Presidente Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido responsable de uno de los peores de los gobiernos de la historia. Bueno, y ahora vamos a algo más cercano, a su propio equipo, al equipo que hoy integra la ministra de Seguridad y primera candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Recordemos lo que decía Patricia Bullrich en 2023, en el momento de las elecciones. Entonces ella sigue siendo una montonera, tirabombas que tiene las manos manchadas de sangre. Me encanta que vayamos a un juicio, porque le va a tener que explicar a la sociedad qué es lo que hizo durante los 70. Y va a tener que explicar también la indemnización que recibió como terrorista. Lo manifestó el otro día Gómez Centurión. Así que, digamos... ¿Como terrorista? Exactamente. Bueno, esto fue antes de las elecciones generales de octubre de 2023, luego lo que sucedió en el balotaje. Milei a favor de Patricia Bullrich. ¿Patricia Bullrich en un eventual gobierno tuyo? Si ella quisiera sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar? Digo, ella ha sido exitosa combatiendo la seguridad, por lo tanto, la inseguridad, por lo tanto, no tenemos problema. ¿Entienden que entre que Milei dijo que era una terrorista con manos manchadas de sangre, que había puesto bombas en los jardines de infantes, y que ahora decía incorporarla en el gobierno, que sería una buena ministra de Seguridad, habían pasado solo 3 meses? Vamos a otro ejemplo. El ministro Caputo también fue objeto de polémicas de Milei en el pasado y Milei en el presente. Vamos al pasado. Milei 2018, Caputo se fumó 15.000 millones de dólares irresponsablemente. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se fumó más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Vamos a escuchar Milei con Jonathan Viale 2024 hablando a favor de Caputo. Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. ¿Pueden convivir tranquilamente? Sí, claro. Bueno, el mejor ministro de Economía de la historia. Increíble cómo no se ruboriza, puede decir una cosa y lo contrario.
Recientemente las redes se llenaron de comparaciones entre lo que Milei decía de su nuevo candidato bonaerense, Diego Santilli, y lo que dice ahora. Vamos a escuchar la comparación en 2023 y en 2025. Primero vamos a la de 2023, que es un compendio de las declaraciones negativas sobre Santilli de Milei, a las que también algunas de ellas participa el propio Esper, hecho en la revista por la revista Sudestada. Escuchémoslo. Los mentirosos de Larreta y Santilli iban a reuniones con empresarios y le decían que a mí me financiaba Urnequian. Tiene un montón de peronistas, qué sé yo, no sé, Larreta, Santilli, Ritondo, digo, tiene un montón, tienen periodistas por todo lado. Santilli no tenía nada que decir de lo que decía Santoro, porque piensan igual, porque son lo mismo. En principio parece bastante contra natura, digamos, que el candidato sea Santilli y no Vidal. Santilli, que nunca trabajó en su vida, dice cómo generar trabajo. Ergo, afuera de Santilli. No sirve esa lista para oponerse al kirchnerismo. El kirchnerismo necesita una oposición dura. Bajarlo, igual que el chanta de Santilli, 2 chantas. Un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli. Bueno, y ahora Milei a favor de Santilli. Prometemos parar con estas contradicciones e ir directamente a las explicaciones, pero el último, Milei a favor de Santilli. ¿Que no es un buen candidato Santilli? No, digo que No es un cuando se bajó recandidato, ya ganó la provincia una vez Santilli. Además es alguien que sabe de seguridad y además sabe de número, pero ese es otro tema. Ahora, un último más. Los planes de dolarización antes de la campaña. Recordemos que también es algo, al escucharlo, excepcional. Milei, la dolarización 2023 con Fantino. ¿Toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares. Por ejemplo. Reservas internacionales netas por 3.000, cancelás 3.000. Te falta rescatar 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. ¿Y cuánto me quedan de bonos? 50.000 millones de dólares. Pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés a lo que hay? ¿Vos querés que te muestre el celular? Se puede dolarizar con el dólar a 320 pesos, tenía un acuerdo para hacerlo, que le iban a dar 10.000 millones de dólares, ya estaba todo arreglado, luego Milei asume y no hace nada de todo esto. De hecho, lo que hizo fue una enorme devaluación de 118%, el dólar de 320 se fue a más de 1.000 con el impuesto país. ¿Y qué pasó con que se podía dolarizar a 320? Realmente es increíble que todo este material haya estado publicado y hasta hace poco tiempo una importante cantidad de la población no le haya bastado para tratar de comprender la cantidad de mentiras que el presidente dice sin inmutarse. Para tratar de entender esto, hay que tomarlo desde las ciencias políticas, la psicología y otras teorías transversales de varias disciplinas. La mentira en política es un clásico libro de Hannah Arendt del 1971 que analiza cómo la falsificación deliberada de la realidad se volvió una herramienta estructural en el poder moderno. A partir, en este caso, del papel de los pentágonos, muestra cómo los gobiernos fabrican mundos ficticios para sostener una narrativa y advierten que el mayor peligro no es la mentira misma, sino la erosión de la verdad como base de juicio público y de la vida política democrática. Es decir, las constantes mentiras de los políticos no solo destruyen su propia credibilidad, sino que en algún punto el propio concepto de verdad. Este es el sentido y se puede analizar como el auge del posmodernismo, el cuestionamiento de los grandes relatos y la posverdad son causa de personajes como Milei también. Evidentemente fue avanzando un cinismo base en la sociedad en la que la mentira es tolerada. Ahora Milei en particular no es como cualquier político mentiroso, realmente puede decir cualquier cosa y lo contrario en cuestión de meses, con la misma vehemencia y la misma emoción de defender el kirchnerismo a los insultos, atacarlo a los gritos, con la misma emoción y con un contenido antagónico. Nosotros no podemos diagnosticar, no tenemos matrícula de psicólogo o de psiquiatra, pero reúne las condiciones de un mitómano. La mitomanía es un trastorno psicológico caracterizado por la tendencia patológica a mentir de forma compulsiva o sistemática. El término fue introducido por Ernest Dupré en 1905 para describir individuos que mienten no por beneficio inmediato, sino por una necesidad interna de fabular o deformar la realidad. Según Dupré, el mitómano no busca engañar para obtener ventajas, sino para sostener una identidad idealizada de sí mismo o escapar de una realidad que le resulta insoportable. Freud interpretó el fenómeno como una expresión del deseo inconsciente. La mentira sería una forma de cumplimiento del deseo,
donde el sujeto transforma su frustración en relato. En esta línea, la mitomanía se vincula con mecanismos de defensa como la negación y la proyección. Por su parte, Jean Bergeret y Jacques Lacan abordaron la mitomanía como un síntoma del narcisismo patológico. El mentiroso crea una versión mejorada de sí mismo para sostener una frágil estructura del yo. Lacan señaló que el mitómano miente para existir en la mirada del otro. Es decir, su mentira no busca solo convencer, sino ser reconocido como verdad por los demás. Paul Ekman y Robert Feldman diferencian la mentira común, que es instrumental y consciente, de la mitomanía, donde el sujeto llega a creer sus propias invenciones. En este sentido, la mitomanía no es solo una conducta, sino una distorsión persistente del vínculo con la verdad, que puede aparecer en contextos neuróticos, narcisistas, incluso psicopáticos. Entre el mentiroso instrumental y el mitómano hay un territorio ambiguo, donde la mentira deja de ser solo una herramienta y empieza a convertirse en una forma de habitar el mundo. Este mentiroso intermedio, podríamos decirle, no miente por compulsión total, ni por cálculo frío, sino para mantener en pie una identidad frágil. Paul Ekman lo describe como alguien que empieza creyendo sus propias mentiras para reducir la disonancia cognitiva entre lo que dice y lo que hace. De a poco su mentira se vuelve una especie de refugio narrativo, una historia que lo protege del fracaso, de la vergüenza o de la falta de amor. Y Robert Feldman lo llama self-deceiver, o sea, un autoengañador. No busca manipular, sino sostener su autoestima en contextos donde la verdad lo dejaría desnudo. En este nivel, la mentira funciona como una prótesis emocional, repara lo que el yo no puede tolerar. Y Lacan diría que el sujeto no miente a los otros, sino a través de los otros, intentando que su ficción sea reconocida como verdad. Y finalmente, Jean Bergeret advierte que en estas personalidades narcisistas compensatorias, el límite entre la verdad y la invención se vuelve maleable, según la necesidad de conservar una imagen consistente ante los demás. O sea, en términos clínicos, este tipo de mentiroso representa la frontera viva entre el narcisismo funcional y la mitomanía estructural. No ha perdido contacto con la realidad, pero necesita deformarla para sobrevivir en ella. Probablemente nuestro presidente esté más cerca de este caso, aunque esto lo decimos para tratar de analizar la situación política sin tener los elementos claros para un diagnóstico. Pero es necesario dotarnos de algunas herramientas de la psicología, porque el peso de las personalidades como la de Milei en las situaciones políticas es determinante. Milei ayer cantando en el Movistar Arena estaba en plena deformación de la realidad. Mientras su gobierno se desmorona y está asediado por varios frentes, él se dedica a festejar y nadie sabe de qué manera, qué festeja y de qué manera lo hace, podríamos decir, patéticamente. Pinocho, el famoso personaje de Carlo Collodi, cuenta la historia de una marioneta de madera tallada por Geppetto, un carpintero pobre que sueña con tener un hijo. Una hada azul da vida a Pinocho y le promete que podrá convertirse en un niño de verdad si demuestra ser bueno, valiente y sincero. Sin embargo, su curiosidad y la desobediencia lo llevan por caminos peligrosos, se mete con malos compañeros, cae en trampas y cada vez que miente su nariz crece. A lo largo de sus aventuras, donde es engañado por el gato y el zorro, convertido en burro y tragado por una ballena, Pinocho aprende a distinguir entre el placer inmediato y la responsabilidad. Cuando finalmente arriesga su vida para salvar a Geppetto, el hada lo recompensa transformándolo en un niño real. Milei, para vivir en la misma realidad que todos nosotros, debe enfrentar lo mismo que Pinocho. Su tendencia a la satisfacción inmediata, creando una realidad paralela en la que el país es un éxito económico y su gobierno el mejor de la historia. Milei debe enfrentar la realidad y trabajar codo a codo con el resto de los sectores políticos y productivos del país para estabilizar la terrible situación en la que estamos. Es probable que la suerte de su gobierno esté echada y no haya más libertarios en el próximo periodo presidencial. Pero un presidente alejado de la realidad nos puede hacer mucho daño los próximos 2 años. Hay que poder construir una transición ordenada hacia la siguiente etapa política de la Argentina. Acabaste de escuchar la editorial de Jorge Fontevecchia, donde describe todas las panquequeadas e inconsistencias políticas de Javier Milei de los últimos años. Si te gustó el informe, dale me gusta y deja tu opinión en la caja de comentarios.